requisito para un líder cristiano. Alabado Dios, por algo Dios puso en nuestra pastora que repitiéramos, amén, esta hermosa clase. Aleluya. Los que no tienen expositor, recuerden que el nuevo expositor lo vamos a estrenar el domingo. Esta clase corresponde a la número 23 de el ya pasado folleto. Amén. Y la base bíblica, los que no tienen el expositor, que busquen en su Biblia y lo tengan ahí en Q, segunda de Timoteo 2, del verso 15 al 26. Amén. Segunda de Timoteo 2, del 15 al 26. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El tema es requisitos para un líder cristiano. Amén. Estudio 23. Y vamos a ver, queridos hermanos, los objetivos que tenemos para, amén, la centralización y el resultado de esta clase. Alabado Dios. Tenemos como objetivo número 1. Entienda bien los objetivos. El objetivo número 1 nos manda a analizar las palabras de Pablo a Timoteo, en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. Analizar la palabra de Pablo a Timoteo, en la que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. Amén. Usted no es siervo de cualquier cosa, sino del Señor de señores. Segundo objetivo: precisar la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para, aunque ahí pusieron pero recuerde que es para la defensa de la sana doctrina. Repito, precisar la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para la defensa de la sana. Tercero, proponerse ser un siervo capacitado y apto para enseñar. Proponerse ser un siervo capacitado y apto para enseñar. Yo he repetido veces los objetivos, pero las demás explicaciones no. Es para que entendamos que de aquí depende la clase. Dije como pensamiento central, escucha el pensamiento. El líder cristiano debe esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como un vaso santificado y como un siervo fiel. Tres condiciones indispensables. Dice que el cristiano debe esforzarse para presentarse ante Dios, primero como un obrero aprobado por ¿quién? Y después como un vaso, como mundano, santificado. Amén. Y como tercero, como un siervo fiel. Si no hay fidelidad, en vano decimos somos cristianos. Amén. El texto áureo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea que puede caminar por donde quiera y nadie le puede poner el dedo ahí, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Como dijo el Señor: y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. Si usted conoció y lleva en práctica esa palabra, no tiene de qué avergonzarse. Porque lo que era lo pueden señalar por lo que era antes, pero no por lo que seamos ahora, sino que sea para buena obra lo que nos enseñalen ahora. Ese muchacho era así, era. Y miren cómo anda cristiano. Ese es el señalamiento que tienen que ponernos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí que pueden ponerse de pie, pues vamos a leer la palabra de Dios. Ahí sí hay que ponerse. El que pueda, la embarazada después de quedar ahí mimito, así, panqueadita. Amén. El hermano Johnny. Johnny no ha llegado, yo creía que había llegado. Son las personas que están incapacitados. Segunda de Timoteo 2:15. Amén. Lo vamos a leer antifonalmente. Yo leo uno, usted lee el otro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más que evita las vanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Emineo y Fileto, Que se desviaron de la verdad diciendo de la resurrección que se efectuó, y trastornan la fe de algunos. pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todos, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Qué lindo nos llama que nos salgamos de esa monotonía. Padre de la gloria, gracias. Gracias por esta palabra que han sido leídas. Padre, de ella aprenderemos. Señor, oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a entenderla. Seas tú el maestro entre los maestros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, y vamos a tener la introducción. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que los personajes que actúan en este estudio son Pablo y ¿quién? Y Timoteo. Y la fecha que fue escrita dice que fue entre los años 66 al 67 después de Cristo. Y el lugar fue cuando Pablo estaba prisionero. Oigan, cuando un hombre quiere escribir las cosas de Dios, preso estaba allá en Roma. Amén. La introducción dice así: la globalización del libre comercio ha resultado en una inundación en los mercados que crea dudas a la autenticidad de la marca y de la verdadera calidad de los productos. Por eso, ahora más que nunca, cualquier fabricante reconoce la importancia de asegurar la calidad de su producto.
Eso es lógico. Y comunicar lo mismo a sus consumidores. Nadie da una mala promoción a su buen producto, ¿verdad que no? Es necesario un sello de aprobación que garantice que el producto es auténtico y ha logrado los estándares de calidad que esa marca representa. Amén. Hace 2000 años el apóstol Pablo se enfrentaba con problemas similares. Existían maestros falsos en las diferentes iglesias. O sea que no es ahora que aparecen nada más los maestros falsos, sino que en aquel tiempo Pablo tuvo que enfrentarse contra ellos, tratando de vender productos devaluados e inferiores. Eso se está refiriendo a la palabra, ¿verdad? No legal, a la falsa doctrina. Amén. La preocupación de Pablo por la situación se evidencia en las advertencias y consejos que le hace ahora a Timoteo. Este es un pasaje que merece un trato y estudio profundo, aún más por aquellos que ocupan cargos ministeriales y pastorales. El apóstol exhorta a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La frase procura con diligencia conlleva los conceptos de esfuerzo y diligencia. La prioridad de hacer algo en favor persistente. Cada pastor, cada maestro, cada siervo debe motivarse a esforzarse y dedicarse a lograr y cumplir con todos los criterios que tiene Él, que nos llama, el que nos llama y que nos califica. Además dice Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Alabado Dios. Ya escucharon, amén, esta introducción. Ahora vamos a entrar a lo que es, aleluya, el desglose, y estará a cargo de nuestro hermano maestro, amén, Jonathan Montero, la cual tendrá el privilegio de pasar por aquí. Al nombre de Cristo. Gloria. Que Dios bendiga a todos los que están presentes en esta tarde. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Dios es más que bueno. Que Dios bendiga a los que nos visitan en esta noche. Amén. Esperamos que, como están aquí, se han encontrado, ¿verdad?, por lo que es este tema de los que son líderes cristianos. Asimismo, luego de haber aceptado al Señor, así aspiren a servir. Amén. Porque en primer lugar hay que decir, ¿verdad?, que somos siervos de Jesucristo. Y un siervo es aquel que trabaja de una manera desinteresada para servir a un Señor, porque es su siervo, es un servidor, sinónimo prácticamente de lo que es un esclavo, pero con un privilegio, ¿verdad?, de que nuestro Señor es bueno. Entonces vamos a estudiar, a desarrollar requisitos para un líder cristiano. Esto es extraído de la Biblia, no es un estudio, ¿verdad?, de algo de alguna información que buscó el expositor, no, sino que fue extraído de la Biblia, por lo cual es algo que nos concierne poner mucha atención, y más que la pastora lo consideró, y yo creo que es de parte de Dios, porque hace falta que hoy en día nos levantemos líderes de calidad, líderes que en realidad deseen servir al Señor desinteresadamente. Entonces definimos lo que es un líder, ¿verdad? El liderazgo es la función, escuche bien,
El liderazgo es la función que ocupa una persona. Un puesto es un liderazgo. Que ocupa una persona que se distingue del resto. El líder hace la diferencia y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo o organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. El líder es un ejemplo a seguir. El líder impulsa a todo aquel que dirige. A los que le siguen, el líder los impulsa con su ejemplo. No es solamente con las palabras. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de lo que es un líder cristiano. Y yo creo que tenemos que hacer hincapié en lo que somos líderes, ¿verdad? Y los que aspiran al líder, para que veamos la seriedad de lo que es ser un líder. Que no es un nombramiento de lujo para sentarme en la silla de aquí arriba o en la silla de adelante, o para ser mencionado en el micrófono como un líder. No, un líder es un sirviente, un obrero. Un obrero es alguien que trabaja, amén. No es alguien que manda, es alguien que trabaja. Por supuesto, cuando se habla de un líder, es una persona que tiene un grupo, amén. Pero esa persona que lidera, dirige a los demás y su trabajo es liderar y acompañar en las funciones que hagan que desempeñarse. Y por supuesto, en un grupo tiene cada uno una función. Amén. Entonces vemos lo que es un líder cristiano y vamos a irnos directamente a la Biblia. El verso 15 que lo sostenga nuestro hermano Daniel. Vamos a seguir dando el verso 16 que lo sostenga nuestra hermana Ariela. Vamos a dar el verso 19 y 20 a nuestro hermano Salvador. A nuestra hermana Stephanie vamos a dar el verso 21. Para los que no tienen el expositor, este estudio ha sido extraído del segundo libro de Timoteo o segunda carta de Timoteo capítulo 2 a partir del verso 15. El verso 21 a nuestra hermana Stephanie. El verso 23 a nuestro hermano copastor Galvez. No, vamos a dar el verso 23 a nuestro hermano Riley y el verso del 24 al 26 a nuestro hermano copastor. Del 24 al 26. Entonces vamos a ver el primer subtema de este tema general que sabemos que hemos escuchado ya. Requisito. ¿Qué significa un requisito? Las cualidades que debe tener una persona para ocupar el puesto, ¿verdad que sí? Porque un líder no puede ser cualquiera. Tiene que reunir cualidades que se mencionan aquí. Hay muchas otras cualidades, pero vamos a ver la que Pablo le señala aquí a Timoteo. Vamos a ver entonces, debe ser un obrero aprobado, obrero, un trabajador. No es un nombrado, escuche bien, no es un nombrado, es un obrero. Que a veces se confunde, ¿verdad?, el ser un líder con tener un nombramiento e ir a representar, no, a trabajar. Entonces vamos a ver. Podemos mencionar, quiero entrar aunque sintetice, ¿a qué liderazgo se está refiriendo? Conocemos varios liderazgos y vamos a mencionar, hay unos que son instituidos por Dios y hay unos que fueron instituidos por los hombres dirigidos por Dios. Amén. Hay dos clases de liderazgo. Liderazgo que reconocemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que instituyó 5 ministerios. Lo vemos en el libro de los Efesios. Vemos que reconocemos los apóstoles como los principales líderes de la iglesia, los que pusieron el fundamento, juntamente con los profetas, también líderes de la iglesia, los maestros, también líderes de la iglesia, y los pastores, también líderes de la iglesia. Los que tienen el ministerio de evangelista también son líderes. Lo que tienen es que ahora tenemos evangelistas independientes, pero cuando se habla del ministerio es una persona que tiene un conglomerado de personas, no anda solo. Amén. Es alguien que se organiza para ejercer el evangelismo. Por eso vemos que Pablo y Pedro también, en función de evangelista, ellos andaban con un acompañante, porque de eso se trata, estamos organizados. Otro tipo de líderes que formaron los apóstoles, porque Dios da sabiduría. El hecho de que Jesucristo no se lo haya mandado en el momento no significa que no sean líderes de parte de Dios. Son líderes de parte de Dios, lo que vamos a mencionar ahora, de los cuales muchos existen, pero de una manera, una función ya no igual que en el principio. Los líderes que reconocemos en la Biblia, el obispo, se ve muy poco lo que son los obispos, los
ancianos no se mencionan mucho, se menciona el pastor y el diácono con más frecuencia. Estos que mencioné, que son el obispo, el anciano, el apóstol y el diácono, tienen similitud, principalmente los tres primeros. El obispo es un anciano que tiene la cualidad de que posiblemente representaba a lo que era el grupo de ancianos, pero tenía la cualidad de que tenía la capacidad de enseñar. Por eso era obispo, era un supervisor. Amén. Cuando los evangelistas, los profetas estaban profetizando, ahí estaba el obispo, ¿verdad? Velando porque las enseñanzas vengan de parte de Dios. Los ancianos se reunían, ¿verdad? Al igual que los diáconos hoy en día, que han cambiado, ha variado, y dependiendo de la denominación, los católicos tienen otro tipo de diácono y otro tipo de obispo, a diferente a los de nosotros. Y aún así no es el mismo, ¿verdad? No desempeña la misma función que en el principio. Entonces vamos a dejar el verso 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escuchamos todo, ¿verdad? Que procure. No es de que no, Dios me va a hacer un buen obrero. No, tú tienes que procurar ser un buen obrero. ¿Y cómo uno procura ser un buen obrero? No es porque yo demás con la Biblia en la cabeza, que como a veces uno pensaba, ¿verdad? Uno deseaba que la Biblia se le introduzca en la mente y uno se la ponía de cabecera. Pero hay que procurar ser un buen obrero, aprobado delante de Dios, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que procura aprenderla, pero que procura ejercerla, para ejemplo, a los demás. Porque un líder no inspira por las muchas palabras, inspira por lo que hace. Amén. Las palabras son bonitas, pero a la hora de la verdad, los hechos enseñan más. Entonces, aquí donde acaba de leer nuestro hermano Daniel, el tópico A, dice conocedor de la palabra de verdad. Dice el expositor aquí que Pablo exhortó a evitar las discusiones necias que no aprovechan. El que verdaderamente es sabio evita la contienda, porque lo que va a hacer es, ¿verdad?, posiblemente dejar que su parte humana sobresalga. Porque cuando se arma una contienda en donde incluso se van a veces a lo personal, lo que se busca es un ganador. Y aquí no estamos para de que ganar nosotros, sino que gane Cristo. Amén. Y que gane el que es beneficiado por la palabra de Dios. La persona que va a ser beneficiada por la verdad, la cual va a producir en él, ¿verdad?, frutos, ¿verdad?, que son agradables a Dios. Pero también dice que ahora va a mostrar cuál debe ser la actitud correcta de un obrero del Señor. Después de haberle dicho que evite las contiendas necias, le dice, entonces le habla y le dice cuál debe ser la actitud correcta de un obrero del Señor. Porque estamos hablando de obreros, siervos y líderes del Señor, ¿verdad? Cristianos. Dice que aparte de aquello que le había dicho, que están deseosos de presumir de su elocuencia en su búsqueda del aplauso humano, Timoteo se debe evitar la búsqueda de deseo de exhibirse ante los hombres y buscar con diligencia presentarse aprobado delante de Dios. Mientras había muchos maestros ahí que lo que buscaban era ser elogiados, ¿verdad?, por lo que les rodeaban, llámese por los judíos, llámese por los eruditos, los filósofos que habían entre la iglesia, que habían de toda clase de personas, falsos maestros. Aquí Pablo entonces, contrario a esto, Pablo le dice, olvídate de eso. Si ellos quieren darse por ganadores en discusión, déjalos a ellos. Pero procura tú hallarte como obrero aprobado delante de Dios. Evita esas contiendas necias. De nada aprovechan. Entonces, uno de los aspectos de la aprobación divina que Timoteo debía procurar tenía que ver con usar bien la palabra de verdad. Usar la palabra de verdad, ¿qué significa? La expresión usar bien transmite la idea de cortar rectamente, llevar un rumbo derecho, aplicar bien la palabra de Dios a su vida, ¿verdad que sí? Para que los demás aprendan de su buena conducta, que se está hablando de actitud. Metafóricamente se usaba esta palabra de cortar, ¿verdad? Porque sabemos que viene del griego. Esta expresión se usaba para realizar cualquier trabajo con cuidado y precisión. Es decir, en el buen dominicano, pisa fino, Timoteo. Pisa fino, líder de Cristo. Tenemos que pisar fino. Tenemos que procurar, ¿verdad?, hallarnos aprobados delante de Dios. No tomarnos la cosa tan suave, ¿verdad que no?
Entonces presentémonos ante Dios como un obrero aprobado, que no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila, ni cambia. No cambia la verdad de Dios, sino que usa toda la palabra con precisión. Amén. No añade a su favor ni tampoco quita. Porque conocemos que los falsos maestros son expertos en esto, en quitar y poner, en dar tomar un solo texto bíblico y sacarlo de contexto por beneficio propio. Pero aquí Pablo le está exhortando a Pablo: no participe con esa gente. Tú debes hallarte como obrero aprobado delante de Dios. O sea, no es el nombre de cristiano, no es el nombre de llamarme cristiano, de llamarme un líder que me hace un obrero aprobado delante de Dios, sino el que hace uso de la palabra de Dios correctamente, que le hace, ¿verdad?, un obrero aprobado delante de Dios. Entonces, un obrero aprobado delante de Dios, capaz de interpretar correctamente la palabra de Dios y aplicarla a las necesidades de los oyentes. Porque Dios, el mismo Pablo le había dado a Timoteo las instrucciones y le había dicho que toda la palabra, ¿verdad?, es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad?, para instruir en justicia. De manera que él tenía que usar la palabra para hacer estas cosas y no para beneficio propio, buscando una mezcla de fábulas necias y cosas que no aprovechaban, haciendo uso correcto de la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, esto es un estudio bíblico, pero que sea breve. Sí, la sugerencia es que a veces nos equivocamos porque vemos que una persona sabe mucho de Biblia o que tiene una filosofía tremenda, ¿verdad? Creemos que es líder, pero muchas personas estudian la Biblia para como sobresalir, pero no la ponen en práctica para vivir, ni para ayudar a vivir a otro. Entonces ese no es un líder, ese ha aprendido, pero para sí mismo y contender. Amén. O sea, el propósito principal de que Pablo le haya dicho esto es para beneficio de la iglesia. Porque se supone que trabajamos para la iglesia, no trabajamos para nosotros mismos. El mismo Pablo dice que alguien lo tomó por soldado. ¿Y quién fue que lo tomó por soldado? Jesucristo. Por lo tanto, en quien lo tomó por soldado, a él es que debe servir, ¿verdad?, sin desviarse. Bendito es el Señor. Dice entonces en el tópico B: capacitado para defender la sana doctrina. Un líder debe prepararse, como se hace tanto hincapié. Un líder, hermano, tiene que haber algo ya que sea imposible. Pero un líder no se puede dar el lujo de perderse en un estudio bíblico. El conocimiento es demasiado amplio. Fíjese que ni el que tenga la mejor memoria, ni Albert Einstein. Albert Einstein posiblemente no sabía mucha biología. Él se especializó en lo que es la física. Porque el conocimiento que hay en la tierra es demasiado para un solo ser humano. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a que la gente se clasifique y tome especialidades. ¿Verdad? Que estudia medicina general, después que termina la general, se va a una sola rama, porque escogerla toda, los años no le darían para ni siquiera especializarse en la mitad. Así mismo el cristiano. Somos, ¿verdad?, obreros del Señor, y por lo tanto tenemos que especializarnos en la palabra de Dios. Por más que leamos la Biblia en la casa, veamos videos en YouTube, busquemos en diccionario, cuando estamos aquí aprendemos algo nuevo. Joel, que Dios le bendiga, hermano, trae a veces informaciones que uno no la tiene. Porque yo, por más que quiera, yo tengo otras cosas que hacer, y por más que quiera, la información que busco, yo no la puedo tal vez buscar, no tengo el tiempo. Pero si vengo aquí entonces completamos. Y el líder no se puede dar el lujo de quedarse en su casa cuando hay un estudio bíblico. Un líder tiene que dar ejemplo de horario, tiene que dar ejemplo de presencia aquí, de apoyo a la pastora, que es el principal líder de la iglesia. Si no quiere no la haga, pero entiendo que estemos de acuerdo con la palabra. Si no estamos de acuerdo, entonces levantamos la mano y decimos nuestras opiniones, pero conforme a las escrituras. Amén. Amén. Entonces vamos al verso 16. Amén. Dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga el beneficio de las vanas palabrerías. Oiga el beneficio. Nos van a conducir a la impiedad. ¿Y qué beneficio tiene? Se supone que nosotros tenemos que ser piadosos, no impíos. Entonces, el conducir a la impiedad es ser un impío.
nos conducen a la impiedad, a ser un impío. Bendito es el Señor. Por eso hay que evitar las necias y vanas palabrerías. Frente a la palabra de verdad, se presentan ahora las profanas y vanas palabrerías. Se trata de palabras vacías. Oiga esto, lo que significa vanas palabrerías y profanas. Se trata de palabras vacías, no llenan, no tienen un sentido para una vida cristiana. No tienen provecho alguno para el que las escucha. Y también profanas, es decir, no son santas. Y por lo tanto resultan perjudiciales, contaminan nuestro interior. Posiblemente algunos de los que estamos aquí hemos caído en contienda. Y al final de la contienda lo que nos sentimos es mal. En vez de ayudar al que esté equivocado, nos ofenden a nosotros y nosotros lo ofendemos a ellos. Y después le queda un pesar en nuestro interior. ¿Sí o no? Muchos de los que estamos aquí hemos cometido ese error. Entonces, viendo la palabra de Dios y habiendo experimentado estas cosas, debemos más que nunca evitar esas cosas. ¿Sí o no? Bendito es el Señor. Entonces, el obrero debe evitar este tipo de discusiones. Su labor debe ser positiva, aportando, no restando, aportando la verdad de la palabra allí donde otros introducen enseñanzas nocivas. Ellos sembraron veneno, yo siembro la cura. No arremeto contra ellos. Y vemos ahora un montón, a veces miramos esos videos, pero no debemos imitar a esos maestros. Hay maestros que utilizan el material de otros para criticarlo con nombre y apellido, ¿verdad? Y lo difaman para ellos exponer su punto de vista. Sin embargo, bastaría con exponer algo contrario sin tener que aludir o sin tener que insinuar, o mejor dicho, de manera sutil o directamente hablar de una persona. Amén. Yo no tengo que mencionar a nadie para enseñar la palabra de Dios donde ya se sembró palabras nocivas. Yo simplemente predico la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que hablar en contra. No, mire, ese es un hijo del diablo, eso es esto es lo otro, para apoyar mi argumento. No, yo me voy a la palabra de Dios directamente y le hablo a esa persona de parte de Dios. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No es que te pongas a difamar a una persona delante de otro para enseñar, no. Enseñemos la palabra de Dios. Si esa persona está envenenada con una falsa doctrina, introduzcamos la palabra de Dios que puede liberarlo. Nuestro hermano Salvador. Esto tenemos que aprender a no criticar ninguna persona, cristiana o no cristiana. A veces ponemos ejemplos de cristianos y entendemos que le estamos sirviendo a un mismo Dios, que Él le sirva más para perdición de Él. Pero no es bueno poner esos ejemplos de personas. Ejemplo, hay gente que dice Jesús Adrián Romero, muchos dicen Juan Carlos Harriga, uno del diablo, que cobra para... No nada de esto, Señor, esto no nos va a ayudar a nada. Esto es lo que nos hace más inmaduro. Amén. Entonces, es importante, hermano, que cada uno de nosotros entendamos, los que aspiran a líderes y los que somos líderes, que debemos evitar estas cosas, porque conducirán más y más a la impiedad. No van a haber provecho, no vamos a hallar provecho en ellas. Cualquier doctrina errónea conduce hacia la impiedad. La extensión de la falsa doctrina es más rápida que la verdad, porque el corazón humano pecaminoso es más receptivo a ella. Es decir, una gente predica algo falso y la gente lo adquiere y lo abraza más rápido que el evangelio verdadero de Jesucristo. Eso es algo normal. En un momento una gente tratando la verdad, de repente lo persuaden por ahí y se van en masa. Sin embargo, el que tenga el error, para sacarlo de ahí, hay que dar rodillas y hablarle con el conocimiento bíblico profundo. Amén. Esta es otra de las razones, hermanos, por las que Timoteo debía evitarlas, ¿verdad? Porque conducirán a la impiedad. Esto no significa que no se les deba señalar con claridad para ponerlos en evidencia y advertir de su peligrosa labor. O sea, aquí el expositor apoya que usted lo pueda poner por ejemplo, pero no tirarlo por el suelo incluso de manera personal. Como, ¿verdad? Con altura usted lo puede hacer. El hermano fulano está equivocado, no es así. Porque incluso Pablo mencionó a Himeneo, ¿vale? Y Fileto.
había que mencionarlo en ese momento, ¿verdad? Pero no por nuestro propio emocionismo, porque nosotros queramos dañar la reputación de aquella persona o herirlo directamente, no, sino con la intención de que lo que han sido dañados por esa persona se aperciban, ¿verdad que sí? Pero siempre con la palabra de Dios, porque vimos en el principio que Pablo le dijo, haciendo uso, ¿verdad?, correcto de la palabra de Dios. Al menos Pablo no dudaba en hacerlo, porque, como dijimos, señaló a estas dos personas, a Fileto e Himeneo. ¿Alguna pregunta? Es ahora. Continuamos. O sea que se lo señaló porque las dos personas estaban congregando Amén. a la doctrina, estaban distorsionando, ¿entendió? Por eso que hizo eso. No, y que ya estas personas están diciendo que ya la salvación, ya la resurrección se hubiera efectuado. Esta gente se estaban reconociendo que era en el diablo que lo viene inventado, y eso se lo estaban enseñando a los hermanos. Eso hay que decirlo claro, para que los otros hermanos se cuiden de esto. Ejemplo, que aparezca alguien aquí, hay que decírselo a la iglesia. Señores, Salvador, me voy a poner, Salvador anda raro. Eso es lo que hay que decirle. No se me junte con él, no coge estudio con él. Sin embargo, aprendemos que Pablo no se detuvo mucho, lo mencionó, ¿verdad? Y posiblemente mencionó el mal, pero no se detuvo como a hablar de ellos como que ellos son los protagonistas. Y a eso que me refiero. Amén. Usted puede denunciar a una gente que esté sembrando, pero no puede dar todo un folleto, hacer un folleto de él, como que él es el importante, no. Lo importante es la palabra de Dios y es la que va a producir. Con que usted hable demasiado de esa persona no va a solucionar el problema se soluciona cuando se usa bien la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el segundo subtema. Debe ser un instrumento santificado. O sea, que no basta con saber mucho, ¿verdad? Sino poner en práctica, que es algo característico de una gente santificada, porque una gente que no es santificada no es una gente que practique la palabra. Viceversa, el que practica la palabra es el que se santifica por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el tópico A, apartado para servir al Señor. Versos 19 y 20. Lo que tienen esos versos. Amén. 19 y 20. Estoy muy entretenido aquí con la clase. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidades todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Amén. ¿Quiénes quieren ser líder aquí? Levanten la mano. Algún día. Amén. Amén. Pero los que son de la levante, porque Lo que quieren ser. Porque el que no desea ser líder no puede decir que yo soy siervo de Jesucristo. No se puede dar ese lujo. Tiene que tener alguna aspiración. No es que usted aspire a apóstol o pastor, pero por lo menos usted diga, yo quiero ayudar a que muchas damas echen adelante, que muchos caballeros o jóvenes echen adelante. Tiene que haber algo, o yo me voy a proponer al menos ser líder del evangelismo, para proponer estrategias de evangelismo. Debe haber eso. Bendito es el Señor. Sí, si se están tomando sus vacaciones, yo entiendo. Pero lo que todavía, por Dios, y ese ánimo, ¿dónde está? Santo es el Señor. Entonces continuamos. Hay otra versión que dice de la siguiente manera. Dice, pero Dios puso un fundamento. Dios puso un fundamento. Y este está firme. Este fundamento tiene este sello. Que Dios conoce a los que son suyos. Y manda que se aparten de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que aspira a ser líder tiene que saber que Dios puso ese fundamento. Que Dios conoce a los que son suyos y le manda que se aparten de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Y el verso 20, pero en una casa grande, la cual casa somos ¿quién? La iglesia, ¿verdad? No este. Este es un templo que lo dejamos ahorita y nos vamos para otro, ¿verdad? Y lo dedicamos a Dios. Bendito es el Señor.
Pero en una casa grande, que es la iglesia, no solamente hay utensilios de oro. Si usted se imagina una casa, ¿verdad? Vamos a irnos ya a lo que es una casa físicamente. En una casa, principalmente de gente de rico, nosotros no tenemos vasos de oro, ¿verdad que no? Ni de plata tampoco, no tengo ni uno. Dice que pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata. Mucha gente de rico tienen oro y plata, pero también hay vasos de madera y de barro. Amén. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora vamos a entrar aquí en materia respecto a esto, porque esto tiene un significado profundo. Vamos a ver. Vamos en el tópico, dice, debe ser un instrumento santificado, un líder, ¿verdad que sí? En el tópico dice, apartado para servir al Señor. Porque Dios es santo y exige santidad. Amén. Dice aquí, el apóstol alienta a Timoteo a separarse del mal para poder ser útil al Señor. Le explica la importancia de la consagración, tomando un ejemplo, como ejemplo, la gran variedad de utensilios de diversos materiales que hay en esa casa. O sea, le hace como una metáfora para darle la enseñanza de cómo que funcionan los misterios de Dios para con un líder, para con un siervo de Jesucristo. Y dice, al mismo tiempo se observa una diferencia en cuanto al uso de cada uno, siendo el uso vil para unos y honroso para los de material más costoso, como el oro y la plata. Pero ahora bien, como vimos anteriormente, hay dos interpretaciones que se le dan a este texto bíblico cuando se refiere a los vasos de una casa grande. Fíjense que dice casa grande porque se está hablando de gente de dinero, ¿verdad? De aquellos tiempos. Y de ahora puede ser que haya. Entonces, ¿a quiénes hace referencia estos utensilios? Una pregunta, ¿a quiénes hace referencia? Vamos a verlo aquí. Se han presentado dos posibles interpretaciones. Porque hay cosas, ¿verdad?, que le damos otra interpretación, pero hay sustento bíblico. Yo creo que Joel lo tiene, me lo va a afirmar de nuevo, amén, como la otra vez, para ver que el segundo es la interpretación más acertada. Pero dice que la primera interpretación dice que los vasos de deshonra corresponden a los falsos maestros dentro de la iglesia. Los vasos de deshonra se refiere a los falsos maestros, ¿verdad? Una casa grande en la iglesia del Señor, no crea que están todos los que son ni son todos los que están. Hay gente que están y no son cristianos en realidad delante de Dios, porque ojos vemos y corazones no sabemos. Solo Dios sabe, no debemos juzgar, ¿verdad que no? ¿Verdad que no debemos juzgar? Así que cuidado con eso. El hecho de que ese verso diga que no son todos los que están y están todos los que son, no significa que nosotros tenemos que clasificar quiénes son y quiénes no son. Entonces falta mucha gente que todavía debe venir al arrepentimiento. Y hay gente que están pero no quieren ser, no son. Entonces, estos son los falsos maestros, los vasos de deshonra. Esta interpretación sirve para dar respuesta a la presencia dentro de la iglesia de los falsos maestros, de los que Pablo ha estado hablando anteriormente. Dice, no te preocupes que entre todos los vasos que existen en la iglesia del Señor, Dios clasifica a algunos como oro, a otros como plata, a otros como madera y a otros como barro, dándole uso honroso o vil, dependiendo del vaso que sea. No te preocupes por eso. Si tomamos en cuenta entonces la interpretación de que los falsos maestros son los vasos deshonrosos. Por otro lado, vemos que el creyente puede elegir la clase de vaso que es. Esa es otra interpretación. Podemos elegir la clase de vaso en la cual somos, de acuerdo con su condición espiritual. Esta interpretación sugiere que todos los utensilios tienen que ver con verdaderos creyentes, pero que hay diferencia entre ellos. O sea, todos en esta casa somos útiles. En la otra interpretación que se está dando, que realmente es la que apoyamos la otra vez, porque le está hablando de que hay que santificarse. Y aquí nos está dando el expositor la luz de que podemos, ¿verdad? Tenemos la opción de nosotros elegir qué vaso ser. Si ser unos líderes de madera, como vaso de madera, o líderes como vaso de barro, o de oro o de plata. Dependerá
de cuán entrega tengamos en el Señor, de cuánto nos santifiquemos para el Señor. Lo mismo es con todos los que estamos aquí. Es todo, eso es lo que se refiere. Plata, oro, barro y madera. Nosotros decidimos si nos santificamos para Dios, para hacer un vaso de honra para Dios, o nos quedamos ahí, dejemos la obra, soltemos la obra en banda, que otro la haga, siendo nosotros un vaso vil. No es que Dios no te va a usar, pero no va a tener el privilegio de ser un vaso de honra delante de Dios. En la otra interpretación que se da. ¿Alguna pregunta o aportación? Inquietud. Aquí es que se responden todas las dudas. Después que se pasa al otro tópico, se quedó atrás. ¿Estamos entendiendo todos? Amén. Lo que un líder debe aspirar a ser, un vaso de honra. Y para los que no matan la duda a tiempo, la pastora va a hacer preguntas al final. Posiblemente señale gente al azar. No crea que usted va a decir que levante la mano cuando viene a ver la pastora señala. Entonces tenemos que preparar, tenemos que ir adquiriendo. No es estar aquí por estar, hermano. Concentrémonos aquí, no se deje distraer, ¿verdad? Para que aprovechemos el material que se repitió. Escuche bien, los que están aquí por primera vez viendo este estudio son privilegiados que la pastora lo volvió a repetir, porque es un estudio muy hermoso. Entonces vamos al tópico B, santificado para toda buena obra. Verso 21. ¿Quién tiene ese verso? Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. Oiga ahí. Pero dice, así que si alguno se limpia de estas cosas de las que se hablaron anteriormente, de la inmundicia, de los falsos maestros, ¿verdad? Será instrumento. O sea que este verso apoya lo que vimos anterior, que nosotros decidimos si somos vaso de honra o somos vaso de deshonra. Si queremos ser un vaso de oro, de plata, o queremos ser de madera o de barro. Entonces, así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No dice apto, dispuesto, porque lo que te hace apto es la santificación. Ahora bien, cuando tú estás santificado desde adentro, hay una disposición. Aquí no, mire que no dice apto, si quiere o no quiere, no. Él mismo se va a ofrecer. Dispuesto para toda buena obra. Dice, el propósito de Pablo es alentar a los creyentes. Escuche este. Tiene un propósito. Pablo no quiere mostrar aquí su conocimiento bíblico para ser de honrado por los hombres. Él tiene un propósito, es alentar a los creyentes para que se separen del mundo y de aquellas cosas, del mundo y de aquellos que se han apartado de la sana doctrina, a fin de tener muchas más posibilidades de servir al Señor. Sepa clasificar la gente con la que usted habla y comparte, principalmente cuando se trata de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Porque ya usted sabe que andan muchos falsos maestros. Incluso cuando me refiero a esto, me refiero a que usted sepa seleccionar incluso en YouTube a quien usted va a escuchar. Amén. Pida referencia. Hay un grupo de respuesta bíblica. Pregunte, ¿este predicador es confiable? Si alguno de nosotros lo ha visto y puede dar referencia, adelante. Pero si le dicen lo contrario, crea, porque hay mucha gente aquí que tiene mucho tiempo para ver videos y conoce a mucha gente que no son de Dios, que tienen falsa doctrina. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, así, a diferencia de los falsos maestros que estaban trastornando la fe de algunos, cualquiera que se limpia de estas cosas podrá ser un siervo útil al Señor y también a las personas en todo momento y situación, ¿verdad? Porque si servimos a Dios, servimos a la iglesia. Hay gente que quiere servir al Señor, pero no quiere servir a la iglesia. Oye, ahí hay un silencio terrible. Sin embargo, a causa de la iglesia se instituyeron los diáconos. A causa de la iglesia se pusieron ancianos en diferentes iglesias. A causa de la iglesia que Dios ama, el mismo Dios le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y más adelante constituyeron obispos, supervisores, para velar por el bienestar de las ovejas. Y nada más queremos servir al Señor por ir a la iglesia entonces, que Dios ama. Amén. No podemos pensar que
porque somos creyentes, ya estamos inmunizados contra el mal. No estamos a salvo, no somos inmunes. El creyente tiene que desarrollar la capacidad de examinar todo lo que ve, todo lo que oye, ¿verdad que sí? A la luz de la palabra. Todo lo que ve y todo lo que escucha, a la luz de la palabra. Tenemos que tener la capacidad de examinar y diferenciar qué es de Dios y qué no es de Dios, de lo que habla tal persona. Porque aún en el tiempo de Pablo exhortó, porque él no estaba presente, que examinen a los espíritus. Pero no es que se va para un espíritu aquí a hablar. Es la persona que está predicando, a ver si tiene el Espíritu Santo cuando está predicando, o si tiene un espíritu de error. Y los profetas, a ver si son de Dios también. O sea que tenemos que tener la capacidad de que si algo va en contra de la palabra, puede haber ahí un muerto que resucite, y si no predicó la palabra de Dios, es un espíritu inmundo que está operando ahí, no crea. Dice que el anticristo va a hacer señal y a muchos engañará por eso mismo. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que saber que la palabra de Dios es la regla con qué medir al profeta, al apóstol, al evangelista, al pastor, a los líderes de sociedades, a los diáconos, a los ancianos, a los obispos, a toda persona que se llame cristiana, la palabra de Dios que tenemos ahí para medirlo. A ver si alcanza. Una vez descartado aquello que es malo, tenemos que llenar la mente y el corazón con aquellas otras cosas que edifican el espíritu por medio de la oración y del estudio bíblico. Amén. No nos olvidemos de la oración y del estudio bíblico. No una y otra así. Amén. Vamos al último subtema, subtema 3. Debe ser un siervo sabio y prudente. Vamos a dar la oportunidad y la persona que tiene el topic, el verso 23. Verso 23. Ryan lo tiene. Dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Nuevamente, Pablo menciona esto, porque estaba muy fuerte el ambiente, no es igual que ahora, que estaban ahí con ellos. Amén. Estaban ahí entre ellos, hablando y persuadiendo a los demás. Dice acá, sabe evitar contiendas inútiles. Oiga como lo dice inútil. Usted oiga esa palabra, ¿verdad? Inútil. Algo que no sirve. Entonces, ¿para qué hacerle caso? ¿Verdad que no hay que hacerle caso? Entonces, Pablo vuelve a retomar la exhortación con la que había comenzado esta sesión sobre contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pero le interesa abundar más en la actitud que el siervo del Señor debe tener frente a los que están en el error. ¿Qué actitud debe tener? No debe ceder a la tentación de enredarse en controversias carentes de valor y sentido. Pablo las llama cuestiones necias. ¿Usted sabe algo que es necio? Ya usted sabe, no hay que definir. Esta cuestión es necia, porque hay que evitarla, porque no son instructivas ni contribuyen en nada para la piedad. Simplemente se convierten en una competencia en la cual yo voy a ver si sé más que tú sabes más que yo. Y ese no es el propósito, ¿verdad?, de un siervo del Señor. También las describe como insensatas, esta clase de palabras necias, fábulas. Es decir, especulaciones infantiles que finalmente engendran contiendas. Son cosas que no se ajustan a la palabra. La gente busca un montón de cuestiones necias. Entonces la razón en esta actitud es para que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debemos ser contenciosos. Recordemos que hay personas que aman los debates y las discusiones, pero el siervo prudente debe evitarlos. Prudencia, ¿verdad que sí? Que sabe manejarse. Por lo tanto, se debe desarrollar una mente capaz de discernir entre aquellas cuestiones que solo generan contiendas infructuosas y las que realmente sirven para edificación. Hay que saber clasificar. Amén. Usted sabe cuándo detenerse a hablar con alguien y cuándo no. Cuándo esa persona le va a causar dolor de cabeza y cuándo usted puede ayudar a esa persona realmente. Vamos al último tópico.
Tópico B. Sabe enseñar y corregir con amabilidad. Vamos a ver esos versos 24 al 26. Amén. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se apartan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Oiga eso, el que cae en esa clase de doctrina falsa, cayó en lazos del diablo, dice la Biblia, y está a voluntad del mismo individuo. No se gobierna esa persona que cayó en eso. Entonces, un líder sabe enseñar y corregir con amabilidad. No porque el otro esté equivocado significa que usted tiene que dar una pela de lengua, amén. No significa que usted tenga que ser duro con esa persona. Usted estuvo equivocado una vez y ahora está en lo correcto. Y no sé cómo lo trataron a usted, pero independientemente de cómo nos trataron a nosotros, debemos tratar a los otros con amabilidad y respeto, por supuesto. Entonces, la forma en la que el siervo del Señor debe contender ardientemente por la fe, como recomienda Judas 1:3, no es buscando luchas y debates innecesarios, sino que debe ser amable para con todos, enseñando y corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. O sea, vemos aquí como una contradicción, ¿verdad? Una aparente contradicción, porque dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Por aquí Judas dice en el capítulo, en el verso 3, porque es un solo capítulo, que contendamos, ¿verdad? Por la verdad. Pero esta forma de contender se complementa aquí, porque el Espíritu Santo tiene un orden. Por eso es que la Biblia se complementa en sí, ¿verdad? Que no podemos tomar un verso, porque entonces vamos a decir, no, pero hay una contradicción. Pero vamos a ver el contexto, lo que está diciendo. Entonces, la forma en la que un siervo del Señor debe contender es con el fin de edificar, no con el fin de ofender, no con el fin de lucírsela, de salir airoso de un debate. No, ese no es el fin. El fin es enseñar, instruir, procurar sacar al otro del error. No debe buscar luchas y debates innecesarios, sino que debe ser amable para con todos, enseñando y corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Aquí no solamente que se oponen directamente, se le hacen de adversario a la gente que tiene, ¿verdad?, la sana doctrina. Y más en ese momento le hacían frente a Timoteo. Entonces, debe procurar no mostrarse orgulloso ni jactancioso. No caigamos en esa. Porque si al conocimiento vamos analizando humanamente, frente a muchos nosotros no sabemos nada. Y al que supuestamente sabe mucho, viene otro y sabe más que ese. Y frente al que sabe más, está Jehová Dios que dio el conocimiento. O sea que no hay forma de gloriarse. ¿Para qué? ¿Y por qué? Ahí no hay motivo. Entonces, debe ser amable para con todos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a leer las citas bíblicas, pero nuestro Señor Jesucristo fue bastante amable, ¿sí o no? Él no condenó a la prostituta, no le dijo, pero tú una mujer, una hija de Satanás, te va a salvar chepa. No fue así que le dijo, no. Le dijo, hija, vete y no peques más. O sea, lo que tú estabas haciendo está mal, pero Dios te perdona, hay oportunidad para ti. No condenó a la samaritana, que era aborrecible para un judío. Era más aborrecible que un griego, posiblemente. Porque ellos tenían un celo contra los samaritanos, porque los samaritanos tenían un mismo Dios, ¿verdad? Creían en Jehová. Entonces ellos decían que no, que en mi monte que Jehová se va a manifestar, y que en el monte, y allá ustedes saben lo que habló Jesucristo con esta señora. Pero el hecho es cómo el Señor procedió con estas personas. El Señor fue amable, fue bueno, ¿sí o no? Entonces debemos exhibir una verdadera mansedumbre y gentileza como el Señor en el trato con los demás. Que no se nos olvide eso, que el fanatismo no nos llegue al corazón. El fanatismo es que eso a los lados. No es que yo soy de tal denominación y que yo soy de sana doctrina y tú eres de falsa doctrina, que yo estoy más santo que tú y tú no, y tú estás inmundo. No es así.
es conforme al modelo bíblico. Si queremos ser cristianos de ejemplo, siervos y obreros de ejemplo, debemos procurar andar conforme a la Escritura, no conforme a nuestras emociones. Amén. Y más cuando se trata de líderes, que es de eso que se está hablando aquí. La mansedumbre, que es fruto del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, lo vemos, ¿verdad? El fruto es un solo. Simplemente tiene, ¿verdad? Un ramillete, como decíamos, es fruto, dice, no dice frutos, fruto del Espíritu. Porque cuando uno tiene el Espíritu, todo esto emerge solo, en un solo ramillete. Imagínense un ramillete de uva. No es que va a salir una bolita hoy y una bolita mañana, no. Un ramillete completo. De manera que el que tiene el Espíritu y dice tener el fruto del Espíritu Santo, tiene que tenerlo todo. Aunque no sea al grado que otro, ¿verdad? Pero tiene que tener esas cualidades que lo identifiquen, que el Espíritu de Dios mora en él, que Cristo le ha cambiado. Entonces, esto es fruto del Espíritu Santo. No hay posibilidad de que seamos así si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, también el siervo del Señor debe mostrarse apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Y qué más? Sufrido. Esta palabra no puede ser pasada por alto. Porque sufrido debe ser, ¿verdad?, una persona que procure, ¿verdad?, con buenas intenciones, que el otro se salve. Como vino, no es exponer mucha teología, mucho esto, mucho lo otro, sino ir con la intención, ¿verdad?, de que en realidad tú quieres que esa persona salga del error, que esa persona se convierta al Señor y se salve. Bendito es el Señor, debe ser sufrido. Esto tiene que ver no solo con su carácter y la capacidad de comunicar la verdad, sino enfrentar menosprecios y adversidades durante el desempeño de la labor. Estar dispuesto, ¿verdad?, que por enseñar sea menospreciado, ¿verdad?, sea sufrido, sea una persona dispuesta a pasar tribulaciones, dolores, decepciones, frustraciones y todo lo que usted conoce que una persona, ¿verdad?, con buenas intenciones puede pasar y no cambiar, no ser dañado por la maldad, sino que el bien persevere en nosotros. Amén. Que Dios le bendiga.